Hola, hola a todos, bienvenidos a este nuevo video en vivo de ExplícaMed. Soy el Doctor Explica y bienvenidos como cada viernes a este streaming. Va a ser un video tal vez un poco más corto que los otros, pero vamos a hablar de un tema que aún así es muy importante. Y vamos a hablar acerca de discriminación con ciertas enfermedades. Básicamente, la discriminación es una habilidad muy importante en los seres humanos y en medicina tendemos a ver esta habilidad como algo crucial. Básicamente se refiere a distinguir entre dos cosas, entre dos fenómenos: frío, caliente, venenoso, no venenoso, y quizá formó parte de nuestras habilidades para evolucionar y sobrevivir hasta lo que somos hoy en día, como conocemos a la humanidad, ¿vale? Entonces, discriminar en ese sentido tiene que ver más con las palabras discernir, diferenciar entre dos cosas: blanco, negro, fuego, agua. Sin embargo, la discriminación en el contexto social, como lo entendemos, tiene que ver más con restringir derechos de ciertas personas. Y de ahí ya no salimos de este concepto, digamos, clínico de discriminar, y empezamos a segregar o a separar o eliminar derechos de otras personas por condiciones que muchas veces no son parte o sea, no son algo que pueda controlar esa persona. Entonces, definitivamente este tipo de discriminación no debería existir, pero existe. Al día de hoy, muchas veces son personas, las personas que tienen algún padecimiento sufren discriminación. Y básicamente vamos a hablar de 3 puntos muy importantes porque son parte de nuestra historia, parte de lo que conocemos, tal vez en algunos casos, y en el caso también de COVID, pues algo que está surgiendo apenas, pero que es otro pretexto, y lo quiero llamar así, pretexto, para discriminar, para descargar ese odio, esa frustración a lo mejor hacia otras personas en forma de: tú no tienes ese derecho que yo sí tengo, ¿no? Entonces, ¿cómo sucede la discriminación? Vamos a hablar de un ejemplo que a lo mejor más de alguno ha escuchado o sabe de alguna persona que vive con VIH y ahí está, sí me estoy viendo. No sé, por alguna razón Facebook dice que había un problema con el video, pero yo sí me veo. Ok, entonces, infección por VIH. Cuando cuando empezaron a aparecer los primeros casos de infección por VIH, era una enfermedad desconocida que de inicio afectaba a pacientes, de inicio eran pacientes homosexuales, y por ahí empezó la cuestión de discriminar por la infección por VIH. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana que después se relacionó al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA, como su agente causal. Es decir, el VIH causa esa enfermedad conocida como SIDA, aunque el SIDA propiamente, ese síndrome, también puede adquirirse de otras maneras, pero esencialmente lo que conocemos hoy es por la infección por VIH. Este VIH, como estaba relacionado a esos primeros pacientes que eran jóvenes, homosexuales, de alguna otra forma sanos, que empezaban a enfermarse de infecciones raras, oportunistas, de cánceres extraños que no sucedían en otras personas, bueno, pues empezó a discriminarse a estas personas y empezaron a llamarle a esta enfermedad la plaga gay, ¿no? Y esta enfermedad no se conocía, entonces hubo mucha investigación al respecto y se encontró la causa, y de hecho eso de la plaga gay realmente no tiene ningún sentido, porque justo en nuestros días más del 80% de las infecciones por VIH es en personas heterosexuales. Entonces de plaga gay no tiene absolutamente nada. Pero volvamos a este concepto de discriminar como una habilidad clínica que todos tenemos esa capacidad de diferenciar entre lo normal y lo anormal. Es algo que nos ha permitido sobrevivir y evolucionar a lo que somos hoy, y por lo tanto es algo que es imprescindible. Algunos humanos, como los médicos,
entrenamos esa habilidad para detectar otras cosas, pero esencialmente es eso que ya tenemos de forma innata. Y les voy a poner un ejemplo, a lo mejor chistoso, a lo mejor burdo, pero les voy a poner este ejemplo de una habilidad. Si vieran a mi yo de otro universo, ¿notarían algo raro en él? Seguramente todos notaron esa cosa extraña. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros en medicina definimos como anormal, que no es otra cosa más que algo que no se repite en la mayoría de las personas. Todos podemos estar de acuerdo en que las personas las describiríamos como seres con 2 ojos, una nariz, una boca, 2 orejas. Y en este caso, esta otra versión de mí era una versión anormal. Y eso es lo que podemos detectar. Y esa es la habilidad a la que me refiero. Todos tenemos esa habilidad. Ahora, ¿cómo se aplica esto al contexto de la discriminación? No lo entiendo, no lo termino de entender, pero es algo que no debería existir. La infección por VIH, después de toda la investigación que surgió a partir de este descubrimiento, de esta epidemia de VIH, nos ayudó a entender de qué manera se transmite esa enfermedad. Sabemos hoy que la enfermedad se transmite por este virus que viaja a través de las secreciones del cuerpo, principalmente la sangre y los fluidos corporales genitales, digamos el semen, los fluidos vaginales y en poca cantidad está presente en la saliva, pero la saliva no es necesariamente un vehículo por el cual se transmite. Esencialmente son fluidos sexuales y la sangre, los medios más eficientes para que el virus pase de una persona a otra. Ahora, a pesar de que sabemos esto, a muchas personas les cuesta trabajo entender que una persona que vive con VIH no necesariamente tiene que ser una persona a la cual no te le tienes que acercar, no puedes abrazarla, no puedes darle un beso, no puedes convivir con una persona que tiene VIH porque te va a contagiar. ¿Qué tal que te lo pega? ¿Qué tal que amanezco con VIH porque conviví con una persona que tiene VIH? Entonces, a pesar de que existe este conocimiento, que sabemos de qué manera la enfermedad viaja de una persona a otra, a pesar de esto, sigue habiendo discriminación hacia las personas con VIH. Y claro, hay importantes esfuerzos por parte de médicos, autoridades, asociaciones civiles y demás organizaciones que buscan, en primera, hacer consciente a la gente de que no hay nada que temer con tener una convivencia normal, cotidiana con una persona que vive con VIH, y al contrario, que incluso pueden tener una vida sexual activa si se cuidan, si se protegen y si toman medicamentos, porque además eso fue un parteaguas en la historia del VIH, que hay medicamentos que logran controlar la enfermedad, tanto así que los pacientes con VIH dejan de morir por estas infecciones tan extrañas, por estos cánceres extraños, y la mortalidad pasa a ser prácticamente la misma que con los pacientes que con las personas que no tienen VIH. Entonces, ¿qué nos toca hacer al respecto? Informarnos, conocer acerca de este padecimiento y sobre todo tener la empatía hacia las otras personas, porque no importa el color de tu piel o la enfermedad que tengas, eso no es un pretexto, y vuelvo a insistir con esta palabra, no es un pretexto para discriminar a otras personas en este concepto social que ya les expliqué al inicio. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Informarnos, ser empáticos y sobre todo no escuchar las voces que solamente propagan el chisme, ¿no? Porque siguen existiendo voces, personajes que satanizan esta infección como un castigo de Dios por tener relaciones sexuales fuera del matrimonio y demás suposiciones desde su propia ideología y pensamiento, ¿no? Entonces, tenemos que poner un poquito más adelante esta cuestión de la ciencia, de los datos, de lo que conocemos de esta enfermedad, para no caer en ese vicio de discriminar a las personas que viven con una enfermedad, en este caso el VIH. El siguiente punto
es la enfermedad de psoriasis. A lo mejor no todos la conocen, pero la psoriasis es una enfermedad que afecta la piel de la persona que lo padece. No es una enfermedad infecciosa, es una enfermedad que sucede por el propio mecanismo de la piel, un mecanismo interno, en donde pequeñas fracciones de la piel, en lugar de crecer, que crecen de abajo hacia arriba, como empujándose unas a otras de abajo hacia arriba, y las partes más externas de la piel se caen y generan desechos celulares que todos dejamos en la cama, por ejemplo. Este proceso, que debería durar más o menos un mes, en una persona con psoriasis a veces toma 5 días, entre 3 y 5 días. Por lo tanto, las células que aún no son lo suficientemente maduras para caerse siguen estando ahí y se empujan unas a otras, y eso causa inflamación y causa muchos problemas. Pero lo más importante para esas personas es que causan lesiones visibles, por lo general en codos, en rodillas, en la cabeza también suele haber una presencia de esas lesiones muy importante, tanto así que su aspecto físico se vuelve una cuestión súper importante para estos pacientes, ¿no? Entonces, en este caso, los pacientes con psoriasis son tratados como personas contagiosas, porque tú ves la lesión y dices, ay, es que está muy fea ese codo, está muy fea esa piel, no me le quiero acercar. Incluso algunos especialistas, algunos médicos, que son los dermatólogos, los que ven ese tipo de padecimientos, suelen tratar a los pacientes con psoriasis como un paciente al cual son pacientes difíciles, porque además el tratamiento tiene periodos de respuesta, periodos en que la enfermedad vuelve a recaer, y entonces esto suele ser problemático para los pacientes y suelen tener cierta resistencia a volver a ir con un especialista, y es una relación difícil, conflictiva, no porque no los quieran, sino porque dura mucho tiempo. La enfermedad realmente no tiene una forma de curarse, sino se controla. Hay medicamentos sumamente efectivos para controlar este tipo de padecimientos, pero no terminan de ser 100% eficaces, o encontramos una cura así al 100% de la psoriasis, no existe. Entonces, los pacientes tienen que vivir con lesiones o con las marcas que le dejan las lesiones por mucho tiempo. E incluso a veces tienen que explicar que sus lesiones no son contagiosas, que no hay ningún problema en que alguien se acerque, las toque o los vea o conviva con ellos. Y bueno, eso también afecta la autoestima de esta persona. Entonces, con la psoriasis es una cuestión un poquito más difícil, porque aunque esta enfermedad sí está relacionada con otros padecimientos, con artritis, por ejemplo, una artritis especial que es la artritis psoriásica, o con enfermedades como diabetes e hipertensión, la psoriasis, antes de causar todo eso, está causando este problema de relación social de una persona con otra. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca conocer acerca de la enfermedad, y a lo mejor soy un poco repetitivo en esto, pero realmente el conocimiento nos ayuda a evitar estas conductas que pueden ser nocivas, porque sin saber podemos estar rechazando a una persona que quizá necesite nuestro apoyo en ese momento. Así sea algo tan simple como simplemente tratarlos de forma cotidiana. No hacer que su padecimiento se vuelva su identificador. Ah, es que ese es un psoriático, o este es un diabético, o aquel tiene VIH. Que su enfermedad no se vuelva su carta de presentación. Son personas, claro, padecen enfermedades como quizá todos padecemos en algún momento, pero esa no es una razón para restringir derechos, ¿no? Y finalmente, con COVID-19 también vimos una situación muy similar en la que existe discriminación. Y aquí es un poco raro, esta enfermedad es nueva, conocemos muy poco sobre esta enfermedad, pero ya lo dije en un video anterior, no es el primer coronavirus que conoce la humanidad, ni tampoco es la primera enfermedad respiratoria. Entonces, no estamos tan en blanco como estábamos con el VIH, no estamos hablando de una enfermedad tan desconocida como a veces lo puede ser la psoriasis, que a lo mejor muchos de ustedes es la primera vez que escuchan este término. Entonces, con COVID estamos en este punto intermedio, ¿no? En que podemos entender un poco mejor la enfermedad, pero aún así hay discriminación. Y esto me lo han platicado varios pacientes, que incluso
estando recuperados de COVID. O sea, no es en el momento que hemos visto incluso en las noticias gente que los corren de sus casas o que les bloquean el acceso a alimentos o que salgan por comida o que la gente los visite a llevarles alimentos, no a visitas, sino a proveerles recursos, ¿no? Que todos estando en aislamiento necesitamos. Entonces, incluso a los médicos, a las enfermeras, les han golpeado, los han atacado, los han bañado en cloro. Cuando esto habla del profundo desconocimiento de la enfermedad. Si tú eres una persona que tienes a un vecino médico, a una vecina enfermera, a una vecina doctora, a un vecino enfermero, y quieres evitar que te contagie, no te acerques a él. Déjalo en paz. Él va a trabajar a salvar vidas. Tú, al agredirlo, al acercarte a él, al acercarte a su casa, al acercarte a sus cosas, te estás exponiendo al virus. Si tu paranoia es que el virus lo trae esa enfermera aquí a mi colonia en donde yo vivía y yo crecí, bueno, no te le acerques. Deja que esa persona tenga un camino sano y libre de distracciones de su trabajo a su casa. Es lo mejor que puedes hacer para evitar que ese virus llegue a tu colonia por conducto de ese trabajador de la salud. Claro, puede llegar por otros lados, por la gente que se mueve en tu colonia, por el transporte público que utilizamos muchas personas. Entonces, hay otros mecanismos para que ese virus llegue por ahí. Pero si quieres que la enfermera, la doctora, el enfermero, el doctor no sea un mecanismo más, no te acerques a ellos y déjalos en paz. Déjalos trabajar. Y bueno, algunos pacientes me han dicho es que yo ya me recuperé, yo ya me enfermé, ni siquiera tuve muchas molestias, tuve fiebre, dolor de cabeza y me hicieron la prueba, salí positiva, la prueba de PCR y después ya se acabó, pero de repente las personas empezaron a dejar de hablarme, dejar de visitarme, hubo un franco cierre de todas las actividades, de todo el contacto, más que actividades, de todo el contacto conmigo. Entonces, con COVID también puede pasar este tipo de situaciones. ¿Qué nos toca hacer? Informarnos acerca de la enfermedad, acerca de qué podemos hacer y sobre todo entender esto. Una persona que ya se recuperó, una persona que está en el periodo convaleciente de una enfermedad, ya no es contagiosa. Lo vimos incluso en una encuesta, en uno de los primeros videos en vivo de esta serie de viernes, que una persona sobreviviente a COVID ya no es contagiosa. Claro, puede propagar la enfermedad, pero con ciertas medidas esa persona es un menor riesgo el que existe para transmitir la enfermedad. Contagio directo de esa persona no vas a tener. ¿Por qué? Porque el virus, si ese ya sobrevivió, esa persona ya sobrevivió, el virus quedó neutralizado. Por eso él sigue vivo, por eso él no tuvo neumonía, por eso él no desarrolló síntomas más graves. Porque queremos pensar que esa persona sobrevivió a COVID porque su cuerpo lo neutralizó. Entonces, ¿qué cuidados debo tener yo con una persona que sobrevivió a COVID, que está convaleciente a COVID? Ninguna en particular, siempre que esa persona esté sana. Porque estamos hablando de un caso leve, de una persona que tuvo pocos síntomas, se recuperó de COVID y generó inmunidad. Pero no a todos les va así. Algunas personas suelen desarrollar neumonías que los meten a terapia intensiva y los tienen en un estado muy crítico por mucho tiempo y aún así sobreviven. Es el mismo escenario. Una vez que esa persona ha sobrevivido a COVID, no requiere mayor precaución que la que su estado amerita. Pero para ti no hay mayor riesgo. Al contrario, el riesgo es para esa persona. Después de estar en terapia intensiva, los pacientes quedan muy debilitados. Bajan de peso, a veces no pueden ni siquiera caminar porque pierden mucha masa muscular. Empiezan a desarrollar otros problemas por toda la cantidad de medicamentos y todos los procedimientos y los cambios en los ciclos de sueño, de vigilia y en fin, muchas cosas que implica estar en terapia intensiva. Para esos pacientes todavía no termina el viacrucis de COVID. Pero para ti, como familiar, como cuidador, como persona amiga de este otro paciente, lo mejor que puedes hacer es apoyarles y estar ahí para lo que necesiten. Y ten por seguro que esa persona no se va a volver a infectar, no va a ser contagiosa de nuevo. Entonces, no convirtamos a COVID
en otro VIH, no convirtamos a COVID en otra psoriasis y no lo convirtamos en otro pretexto para discriminar a las personas. ¿Qué nos toca hacer? Informarnos y ser empáticos. Esto aplica para estas tres y para cualquier otra enfermedad para la cual pueda surgir discriminación. Mi invitación es: acércate a tus médicos o acércate a un médico de confianza y pregúntale: oye, ¿qué pasa con esta enfermedad, con este padecimiento, con esta persona? Y a lo mejor ese médico puede orientarte. Y si no, acércate al doctor Explica, que para eso estoy. Este canal está justamente para explicar todas las cosas a las cuales quizá te quedaron dudas por un padecimiento de tus familiares o que sufriste tú o alguna situación que a lo mejor nadie más te ha explicado. Acércate a tus médicos y, repito, nuestro trabajo es ser empáticos e informarnos, no de chismes, sino de información confiable, verificada. A veces toma tiempo obtenerla. Con COVID hemos visto que, a pesar de que todo el mundo está investigando esta enfermedad, hay muchos huecos de información que todavía faltan de llenarse y se van llenando poco a poco, pero estamos trabajando todo el tiempo en ello como humanidad. Entonces, infórmate, acércate a profesionales en la materia y, de nueva cuenta, yo te agradezco por estar conmigo, te agradezco por tus comentarios y nos vemos en el siguiente video. Si tienes alguna sugerencia, alguna duda, algún comentario, la caja de comentarios es completamente tuya. Muchísimas gracias y buenas noches. Ah, no me quita.